ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que lo haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despeliga como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A quién pues me hará semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, mi Señor. Te damos toda la honra y la gloria, mi Señor, porque tú lo mereces todo, mi Señor. Tú eres primero y sobre todo, mi Señor. Tú eres el Dios altísimo, el único, mi Señor. ¿A quién te podemos comparar, mi Señor? Por lo tanto, mi Señor, que tu nombre siempre sea glorificado, mi Señor. Y tú dirigas todo para nuestro bien y nuestra edificación, para nosotros podamos entender más de la Escritura y entenderte a ti más, mi Dios. Guíanos en nuestros pasos, mi Señor. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. ¿Se pueden sentar? El título del mensaje del día de hoy es ¿Tú has conocido a tu Dios? Aquí leemos una buena porción de la Escritura que nos da a nosotros una idea a cómo podemos llegar a conocer a Dios. Pero vamos a ver cómo empezó esta porción que leímos en el 18 y el 20. ¿De qué estás hablando ahí? Esa porción está hablando a la gente que sirven a ídolos, en este caso en el pasado, en la antigüedad. Gente hicieron ídolos de madera, de oro, de plata, objetos que ellos decían eran el Dios que ellos adoraban. Pero en realidad no fueron ningún Dios. Por lo tanto, eso nos enseña a nosotros cómo podemos nosotros llegar a conocer quién es Dios. El primer paso es no seguir en la idolatría. A decir que no hagan ninguna imagen o objeto, decir como si es el Dios que yo he servido, esa cosa que yo hice es Dios, el Dios que me puede salvar. Pero no, en la antigüedad se usó estatuas y objetos físicos. Pero la pregunta yo hago a ustedes hoy, ¿todavía se hace hoy en día ídolos? Y la contesta es sí. Hoy en día hacemos todavía ídolos. Pero en este caso, en lugar de hacer estatuas, algunos todavía usan estatuas, pero algunos ahora hoy en día en lugar de usar estatuas hacen un ídolo en su corazón. ¿Y cómo es ese ídolo? Si vemos en el 19 y el 20, vemos dos tipos de ídolos que se está construyendo. Uno tiene los medios y la habilidad para hacer uno de plata, otro tiene menos medios y hace uno de madera. Muchas veces nosotros, basado en que nosotros conocemos de la Escritura o no conocemos de la Escritura, hacemos ídolos en nuestro corazón que nosotros pensamos es Dios. A decir, como si yo vamos a dar como un ejemplo, si yo solamente leo un poco de Biblia aquí, un poco de Biblia allá, yo nunca lo he estudiado en sí, entonces yo tengo una idea que es Dios, o yo tengo una idea que es Dios por lo poco que yo he escogido que a mí me gusta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un ídolo en nuestro corazón. No estamos adorando al Dios verdadero, pero estamos adorando algo en la imagen y semejanza a Dios, aunque no es Dios. Y vemos esto mucho hoy en día a través de la gente que sigue malas doctrinas. Que ellos escogen las cosas que les gustan y hacen un Dios en esa imagen, sin coger la totalidad de la Escritura, diciendo que Dios es esto y también esto, todo, aunque a nosotros no nos gusta. Porque en realidad, si somos honestos, ¿quién le encantaría un Dios que obra en justicia, sabiendo que nosotros no somos tan perfectos? Y de tal manera se puede aplicar en la manera contraria. Entonces así podemos ver, basado en nuestro conocimiento, podemos ser un ídolo falso de quién es Dios en nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto se puede resolver? ¿Cómo podemos llegar a conocer quién es Dios? Pero ahora el profeta nos hace preguntas para hacernos reflexionar, para llegar a esa contesta. En el 21 él pregunta si no sabéis. A decir,
si no ha aprendido o ha leído la información para llegar a entender quién es Dios. O si no los ha oído, a decir, no escuchaste por los oídos la palabra de Dios para llegar a conocerlo. Y tanto así, si no ha leído, si no lo llegaste a saber o oír, dice muy claramente aquí, desde el principio, desde la fundación de la tierra, esto fue información que se puede conocer. Hasta Dios lo repite una vez más a través del el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Entonces vamos a brincar rapidito allá. Romanos 1:20 que dice, porque las cosas invisibles de Él significando Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. A decir que aun si la persona nunca ha llegado a, vamos a decir, leer la palabra de Dios o escuchar algo de Dios en general, Dios ha ponido en nosotros ese tipo de conocimiento, ese entendimiento en nosotros para llegar a saber una idea y tener el concepto de Dios en nuestro corazón, para que nadie tenga excusas. A decir que todo el mundo tiene la habilidad para llegar a conocer a Dios, usando, si no, por lo menos por la semilla que Dios mismo ha sembrado en nosotros a través de la muestra de la gloria de Dios en la creación. Pero eso es bueno y todo. Es bueno saber y aprender, bueno oír la palabra de Dios y observar la creación y las cosas que Dios ha hecho para llegar a conocer quién Él es. Pero en realidad necesitamos más que esto para llegar a conocer quién es Dios. Porque si te digo una descripción básica de algo, es el primer paso, pero no podemos decir que conocemos el tópico por completo. Por lo tanto, los siguientes versos que ya hemos leído nos da más detalles a decir quién es este Dios. En el 22 de Isaías, dice que Él está sentado sobre el cielo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ahí nos enseña a nosotros que Dios es más allá que nosotros, que Dios se establece que Él está alto y elevado y podemos decir mucho más diferente que nosotros que somos moradores de la tierra. Y hasta Isaías, más adelante en la escritura, dice en el 55 de Isaías, versículo 9, si brincamos allá un segundito. 55:9, que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A decir que la manera que Dios obra y la manera que Dios piensa es una manera mucho más alta y elevada que nosotros. Y hasta aquí si ponemos atención al ejemplo que Dios usó en el 22 diciendo que ellos que viven en la tierra, es decir, nosotros, son como langostas. Y en la segunda porción de esta escritura dice como Él abre los cielos como una cortina, tal como si Dios fuese un humano y nosotros los humanos fuéramos langostas. ¿Y qué podemos sacar de esto? Uno piensa quizás nada, pero si te pones a pensar, entre un humano y un langosta hay mucha de diferencia. Por ejemplo, ¿qué tiene un humano que la langosta no tiene? La langosta no tiene la habilidad para razonar o a sentir emociones como nosotros no conocemos y actuar basado en ellos. Y también langostas no son seres individuos, es decir, que ellos no son su propia, como nosotros somos nuestra propia persona con nuestra propia identidad. Pero la langosta, si miramos cómo ellos obran, por puro instinto, volando aquí y allá, buscando solamente comida para llenar su vientre, y siempre vuelan en grupos grandes. Es decir, siempre está siguiendo el corriente del mundo, si lo podemos decir así. Entonces podemos ver la diferencia entre Dios y el hombre aquí también,
que el hombre tiene el hábito para actuar por instinto, buscar su propio interés, a decir comida, y siempre, siempre sigue el corriente del mundo a cualquier cosa que está de moda. Entre medio que Dios es una persona que tiene razón, que puede pensar, que planifica, que es un individuo con su propia identidad. Y es una persona que puede sentir y tiene emociones. Y si lo aplicamos que leímos en Isaías 55:9, nos extiende mucho más diciendo si nosotros los humanos somos aquí, a decir en la tierra, los pensamientos y las obras de Dios son más allá. Es decir, que todas estas buenas calidades nosotros los humanos tenemos que recordar, fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso que nosotros tenemos fue primeramente original en Él, y en Él en la manera perfecta. Entonces, podemos entender que Dios tiene la habilidad para pensar y tiene la habilidad de pensar y tener intenciones. Tanto así, estamos más que seguros, ya que muchos de nosotros leímos la Biblia o conocemos un poco de la palabra, que los pensamientos de Dios son buenos y todo lo que Él hace es bueno para hablar de su carácter y su virtud. Perdón, un poco de alergia. Okay. Entonces, la segunda porción del mismo verso, en el 21, que dice, Él extiende los cielos como una cortina. Hace más claro como la escritura aquí hablando que Dios mora en el cielo, es decir, su casa es el cielo y Él hace en el cielo como Él quiere. Y enseña su dominio sobre toda cosa espiritual y celestial. Entonces, si seguimos también, así conocemos más de Dios y sus intenciones. Y el 23 nos enseña otro aspecto más. El 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Aquí nos enseña a nosotros que para nosotros desde la perspectiva humana, ¿qué es la cosa más fuerte, la cosa más potente que hay en la tierra? Un gobernante, un presidente, un rey, una persona que tiene la habilidad para mandar ejércitos y hacer como quiere. ¿Y qué comparación hace Dios entre las personas más fuertes en el mundo que podemos conocer y Él mismo? Que Él lo convierte en nada. Y ellos son cosas vanas, es decir, son vacías en comparación a Él. Eso nos demuestra el poder que Dios tiene sobre todo. Es decir, que cualquier cosa en el mundo que está pasando, o cualquier cosa que cualquier persona que está gobernando o haciendo como le quiere, o está haciendo como ellos quieren, Dios hace claro que Él es más potente y fuerte que ellos. Tanto así, podemos saber y entender muy bien que Dios, si lo aplicamos al aspecto espiritual también, no solamente en la tierra, es mucho más potente, porque ¿quién es el gobernante del mundo en términos espiritual? En este caso, si conocemos, la escritura hace claro que es el enemigo que está en dominio ahí. Pero si todas las personas que están debajo del enemigo, es decir, los gobernantes del mundo, y él lo hace como cosa vana, ¿qué mucho más poder tiene Dios sobre el enemigo? Por lo tanto, si nosotros en verdad leemos que estamos leyendo aquí, podemos ver lo que Dios tiene poder sobre todo, en las maneras, en las cosas físicas, terrenal, y también tiene poder tiene poder y influencia en todas cosas espirituales también. Ahí estamos llegando a tener más información de quién es Dios. Sabemos que Él es un ser que puede pensar, razonar, que Él tiene poder y dominio, salud. ¿Y qué dice el 24 ahora? ¿Qué nuevo detalle se puede desarrollar aquí? Dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y en el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué tú hablas del carácter y la persona de Dios? Aquí podemos ver el efecto eterno que Dios tiene. Él puede tener la habilidad y tiene poder para hacer como Él quiere, pero tiene la poder para hacer y deshacer.
y a deshacer como igual manera si nunca ha hecho pasado. Es decir, podemos ver el efecto eterno que Dios tiene en el mundo y en nuestra vida. Porque hablando de este grupo de gente, hablando de los fuertes, Él lo hace como si ellos nunca estuvieran en poder, como ellos nunca han existido antes. Tan fuerte es el poder de Dios. ¿Y qué tipo de esfuerzo le cuesta a Dios para hacer algo así? Dice simplemente que como sopla. Simplemente un sopla suavecito, facilísimo. Todas las cosas que nosotros pensamos que es permanente e irreversible se cambia a otra cosa totalmente diferente. Se hace como nunca fue hecho. ¿Sabe que también nos demuestra ese tipo de poder eterno a cambiar las cosas con tan, si podemos decir en parte, fácil ligerez? Interesantemente también podemos verlo en la redención de nuestra alma. ¿Qué costó para nosotros llegar a tener la salvación? La muerte de Cristo. Como él dicho en el cruz, como cuando ya pasó la Semana Santa, es decir, el Viernes Santo, ¿qué hizo Jesús? Él hizo su último respirar y entregó su espíritu a Dios y completó la obra. En solamente un soplar, todo se fue deshecho. A decir, ¿qué fue deshecho? El efecto y el poder del pecado sobre la humanidad. Porque cuando Jesús murió, Él nos restableció para estar en relación con Dios. Y en el proceso de hacer eso, nos borró y nos quitó nuestro pecado. Y quitó todo el efecto que ha tenido esto en nuestro ser. Y tan fácil como un soplar. Y también en Juan 20:22, se pueden leerlo en la casa, en esa porción, solamente lo voy a tocar rapidito, que solamente coge un poco de soplar. Y también, ¿qué pasó ahí? Si lo lee, así recibimos el Espíritu Santo. Es decir, que como Dios deshizo el efecto del pecado en el mundo, también ahora Él deshizo el efecto del pecado en nuestro propio ser a través de dándonos el Espíritu Santo para hacer nosotros criaturas nuevas. Es decir, como todas las cosas que hemos hecho, la persona que fuimos ya fue borrado y cambiado eternamente. Estar viviendo en el mundo de tinieblas y la oscuridad, ahora estamos viviendo en el reinado de luz en Cristo. Entonces, si ponemos atención de estos versículos que leímos hasta ahora, ¿qué eso nos dice a nosotros? Que Dios piensa, Dios tiene un plan, Dios tiene sentimientos, Dios tiene el poder y dominio sobre todo, como el enemigo. Él tiene poder para afectar la eternidad, a decir, da a nosotros la salvación porque Él nos amó. ¿Qué eso significa a nosotros ahora? Porque es bueno conocer todo esto, pero hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Aquí está el clave. Porque ¿cómo entonces nosotros vivimos? Porque si nosotros conocemos esto y conocemos de Dios, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo llevamos esto a llevar en nuestra vida y a llevar fruto? Aquí podemos ver si en realidad creemos la cosa que estamos hablando ahora mismo, de quién Dios es. ¿Cómo entonces nosotros vivimos? Por ejemplo, ¿vivimos dudando de Dios o dudando de las intenciones de Dios? Porque si nosotros de verdad creemos que Dios es un ser que tiene la habilidad de pensar, razonar, planificar, con sentimientos, y conocemos que los sentimientos de Dios para nosotros es basado en amor, ¿cómo entonces podemos dudar de Dios? Es decir, que el plan de Dios o las cosas que están pasando es como algo extraño, como Dios no sabía esto. Imposible. Y como no podemos confiar en Dios y sus intenciones si sabemos que Dios es un Dios amoroso, basado en amor y obrando por nuestro bien. Por lo tanto, debemos de entonces confiar en Dios y en su plan y quién Él es en el proceso en todo esto. Hablamos del poder, como tiene poder sobre toda autoridad en la tierra y el celestial. Entonces, ¿por qué entonces andamos con terror o con miedo? O débiles espiritualmente.
que a través de la muerte de Jesús y dando a nosotros el Espíritu Santo, tenemos entonces autoridad a través del nombre de Jesús. Y la Escritura dice que el nombre de Jesús es el poder de Jesús, el nombre de Jesús es sobre todo nombre en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, podemos entonces sentirnos débiles espiritualmente sabiendo que Dios, Jesús, a través de su sacrificio nos impartió, nos dio derecho a nosotros para aplicar y usar ese poder que Él nos ha dado. ¿Cómo podemos estar débiles? ¿Y cómo podemos tener terror y miedo de cualquier cosa en el mundo? Porque Él tiene igualmente el poder para hacer y deshacer y cambiar. Entonces, si nosotros pedimos y usamos la autoridad de Jesús y creemos en verdad el poder de Dios para hacer cualquier cosa, como si leemos la Escritura, muchas veces que Él demuestra su poder y autoridad en muchas maneras interesantes si leemos toda la Escritura. ¿Cómo podemos entonces tener miedo? Porque ¿qué podemos perder? Nada si Él tiene poder sobre todo. Y también el efecto eterno que tiene la obra de Dios. ¿Por qué debemos tener pánico o hacer mala prioridad en nuestra vida? Porque, ¿por qué tener pánico? Porque si en verdad creemos en quién Dios es y la cosa y la obra que Dios ha hecho, especialmente a través de la sangre de Jesús y su sacrificio, ¿cómo entonces podemos tener paz eterna, paz que reina en nuestro ser, a través sabiendo de la salvación que Él nos dio, libremente, gratis, sin que nosotros no tenemos que trabajar, porque es todo por gracia a través del fe? Entre medio que tú crees a través del fe en la gracia de Dios, ya tienes la salvación seteado, si lo puedo decirlo así. Entonces, ¿por qué es tener ese pánico a perder su salvación? Entre medio que tú moras en Él y Él mora en ti, no hay nada para asustarse. Y también, en la misma manera, como Dios tiene un efecto eterno en nuestra vida, es importante también nosotros hacer prioridades buenas en nuestra vida, que tiene la eternidad en enfoque. En lugar de buscar algo que dura solamente 5 o 10 minutos o solamente terrenal, busca algo más allá. Porque como dice Jesús, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿Estamos poniendo nuestro tesoro aquí en la tierra en nuestras obras que hacemos aquí? ¿O estamos haciendo nuestras obras, invirtiendo en algo eterno que sí va a durar? A decir, en el futuro, en la salvación, en las buenas obras que Dios quiere que nosotros hacemos. Ahí entonces podemos ver si conocemos de Dios o conocemos a Dios. Toda persona que obra en esta manera como estamos hablando, ahí, llega a conocer a Dios porque ellos caminan en el camino de Dios. Porque hay una gran diferencia entre solamente sabiendo, como yo dije antes, y poniéndolo en práctica y viviéndolo. Porque en realidad, si tú conoces, tienes esta información y lo aplicas en tu vida, eso es la fe. Entonces, si lo aplicamos en fe, llegamos a conocer a Dios. Entonces, al final, para terminar, el 25 vemos un cambio, un gran contraste entre el principio de los versículos que leímos. Si te fijaste, vamos a leer el 18 una vez más, que dice: ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Vamos a ver el contraste que existe en el 25. ¿A qué pues me haré semejante o me compararéis? Dice el santo. Ahí podemos ver la transformación que sucede en nuestro ser. Al llegar a conocerle a Dios de lejos, de voz de boca de otro, de simplemente del profeta hablando, a llegar hasta el punto que Dios mismo nos habla a nosotros y llegamos a poder entender quién Él es. Ahí podemos ver una relación establecida, decir que en lugar como Job dijo, que de oídos a oídos, pero ahora mis ojos ven. Ahora así podemos ver que cuando ya llegamos a conocer a Dios a través de poniendo la palabra de Dios en práctica, en lugar de solamente conocerlo a la distancia, ahora llegamos a conocerlo a la cercana, personal, en nosotros. ¿Y qué Él dice de Él mismo? Dice aquí en el 25, una vez más, ¿qué me haréis semejante o compararéis? Porque cuando ya llegamos hasta el punto y nos ponemos a pensar,
Ya que lo conocemos, ¿a quién lo podemos comparar? Ya que podemos llegar a conocer el amor, la presencia, el poder de Dios en nuestra vida, ¿a qué se puede comparar? ¿Qué puede decir? Escojo Dios y su presencia y todos los beneficios que trae eso, o escojo otra cosa. Si somos lógicos y si verdaderamente entendemos todo esto, podemos fácil decir que Dios no se puede comparar. Él es incomparable. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, sabemos quién es Dios. Y cuando ya sabemos quién es Dios, es muy duro, hasta casi imposible para decidir, Dios, yo te conozco todo, en toda tu gloria, en toda tu gloria, honra y todos tus atributos y virtudes buenos. Ahora yo me voy a volver atrás. Tal cosa, yo pienso, es muy duro. En mi opinión, se puede pasar, pero al final nada es mejor, nada es más bueno que Dios. Por lo tanto, Él es el premio más grande que nosotros podemos tener en nuestro ser. Por lo tanto, yo aconsejo a nosotros a seguir poniendo a Dios en nuestro corazón como el tesoro más apreciado y el hecho que ya podemos conocer a Dios como un gran tesoro. Dios le bendiga.